Pues buenos días, tardes, noches, depende de qué hora esté viendo este video. Nosotros vamos a exponer, somos alumnos del tecnológico, vamos a exponer la unidad 2, que es base de datos para la toma de decisiones. Bueno, pues el equipo está conformado por Heisley Jaciel y por Joel Cordero y por un servidor, Edwin May. Nosotros vamos a hablar de la unidad 2 como acaba de mencionar mi compañero, y este está compuesto por el tema principal, que es base de datos multidimensionales. Este está constituido por otros subtemas de gran importancia, como sería el Data Warehouse, el Data Mart, sistemas OLTP, los sistemas OLAP, modelos de datos de los sistemas OLAP, entre otras. Y el otro tema es sobre el sistema de gestión del conocimiento, el cual se desprende de los subtemas de lo que es la preparación de los datos, lo que es la minería de datos, los patrones, la evaluación, la interpretación y la visualización. Bueno, pues esto es de lo que vamos a tratar. Esperemos que se comprenda lo mejor posible. Bueno, pues voy a iniciar con esta exposición de la unidad número 2, titulado Base de Datos Multidimensionales. Bueno, la base de datos para la toma de decisiones, pues como sabemos, juegan un papel muy importante en la actualidad, pues ya que gracias a esto, pues las empresas suelen obtener información que pueda permitirles tomar una mejor decisión sobre el lanzamiento o la distribución en cuanto a su producto o su servicio. Base de datos multidimensionales. En este caso es importante saber que la base de datos multidimensionales es un tipo de datos que pues ya se ha optimizado para el Data Warehouse y aplicaciones de procesamiento analítico en línea. Dichas bases de datos pues se crean con mucha frecuencia usando lo que son entradas de las bases de datos relacionales existentes. Data Warehouse y cuál es su propósito. Bueno, pues voy a continuar con el Data Warehouse, o también le podemos decir bodega de datos. Pues esta es una colección de información corporativa que es derivada de los sistemas operacionales y también de los datos externos. Cabe mencionar que el propósito es tomar decisiones en un negocio, más no las operaciones como quizás pueda creerse. Características del Data Warehouse. Bueno, pues algunas características que se pueden mencionar, pues son las que les estoy presentando aquí en la pantalla, que pues puede ser orientado a un tema, también es de integración, es variante en el tiempo y pues es no volátil. El Data Mart. Bueno, pues otro punto clave e importante en el Data Mart, que es una forma sencilla de un Data Warehouse. Sin embargo, este se centra en un único tema o área funcional, como por ejemplo las ventas o finanzas o marketing, como sabemos. Por aquello, pues, me mencionado se conoce a menudo como base de datos departamental, pues en la actualidad podemos contemplar que existen tres tipos de data mart que se van a mencionar en el siguiente subtema por parte de mi siguiente compañero. Los tipos de data marts, que en este caso son tres. El primero tenemos lo que son los dependientes, que estos pues básicamente se crean a partir de un almacén de datos empresariales existentes, que empiezan pues almacenando los datos comerciales en una única ubicación, y luego pues se extrae una porción pues, claramente definida de los datos cuando pues estos se necesitan analizar. Tenemos lo que son los independientes, que pues básicamente no son difíciles de diseñar ni desarrollar. De igual manera son un poco ventajosos para lograr los objetivos ya sea a corto plazo, pero pueden resultar un poco farragosos pues, a la hora de gestionar, a medida que pues, las necesidades de la empresa pues crecen y a la vez pues se complican.
tenemos lo que son los data marts híbridos, que pues como su nombre lo dice, pues permiten combinar las fuentes de datos de un data warehouse corporativo con otras fuentes pues, de datos, tales como sistemas transaccionales o operacionales. Tenemos lo que son los sistemas OLTP, que estos pues se registran interacciones empresariales a medida que pues, se producen en el funcionamiento diario de la organización y pues admiten consultas de esos datos para realizar inferencias. Aquí los sistemas OLTP pues, son una clase de programa pues, que facilita y gestiona pues, aplicaciones orientadas a transacciones, típicamente pues, para ingresos de datos y retención de transacciones en varias industrias, incluyendo banca, lo que es la aerolínea, correos, supermercados y productores. Aquí básicamente los desafíos de la implementación de un sistema OLTP pues es la gran dependencia porque presenta desafíos adicionales, como por ejemplo si el servidor o los canales de comunicación fallan, pues toda una cadena comercial puede pues, paralizarse de inmediato. Luego tenemos lo que es los sistemas OLAP, que básicamente es un procesamiento analítico en línea, o que es una tecnología pues, que organiza grandes bases de datos empresariales y proporciona análisis complejo. Se pueden utilizar para realizar consultas analíticas complejas sin afectar lo que son los sistemas transaccionales. Y tenemos lo que son las operaciones analíticas básicas de los sistemas OLAP. Como primero tenemos lo que es la operación de consolidación, que pues básicamente comprende lo que es el conjunto de datos, lo que esto puede involucrar acumulaciones simples o agrupaciones complejas que incluyen datos interrelacionados. Por ejemplo, las oficinas de ventas pueden agruparse respecto a los distritos y los distritos pues respecto a las regiones. Tenemos lo que es el drill down, que pues puede presentar pues automáticamente datos detallados que abarcan datos consolidados. Esto pues y de esta manera recibe pues su nombre. Por ejemplo, podría acceder fácilmente a las ventas por productos individuales o representantes de ventas que conforman las ventas totales pues, de una región. Tenemos lo que es la operación slicing and dicing, que pues esto básicamente se refiere a la capacidad de visualizar las bases de datos donde una parte de la base de datos podría ser mostrar todas las ventas del tipo de producto dentro de las regiones, o ya sea que otra parte pueda mostrar las ventas por canales de ventas dentro de cada tipo de producto. Esta operación pues con frecuencia se realiza a lo largo de un eje de tiempo con el fin de pues analizar lo que son las tendencias y encontrar lo que son pues patrones. Y pues tenemos igual lo que son las bases de datos de los sistemas OLAP, que en este caso, pues como dice acaso, como cubos, que es una extensión de la manera normal en que los usuarios de negocios interactúan con los datos. Aquí pues básicamente se puede considerar como la última pieza de, pues, por así decir, del rompecabezas para una solución de almacenamiento de datos, o también conocido como o igual se puede conocer como un cubo multidimensional o hipercubo, ya que es una estructura de datos que se compila pues, mediante lo que son las bases de datos para permitir un análisis casi instantáneo de los datos. Bueno, pues yo voy a finalizar con la exposición, con los últimos temas. Este es el modelo de los datos de los sistemas OLAP. En primero tenemos sistemas MOLAP, que es una base de datos multidimensionalmente. Se utiliza para proporcionar el análisis. Su principal premisa es que el OLAP está mejor implantado almacenando los datos multidimensionalmente. El sistema MOLAP utiliza una arquitectura de 2 niveles.
la base de datos multidimensionalmente y el motor analítico. La base de datos multidimensional es la encargada del manejo, acceso y obtención del dato. El nivel de aplicación es el responsable de la ejecución de los requerimientos OLAP. El nivel de presentación se integra con el de aplicación y proporciona una interfaz a través del cual los usuarios finales visualizan los análisis OLAP. Vamos con la arquitectura ROLAP. Accede a los datos almacenados en el Data Warehouse para proporcionar los análisis OLAP. ¿Ok? El sistema ROLAP utiliza una arquitectura de 3 niveles. La base de datos relacional maneja los requerimientos del almacenamiento de datos y el motor ROLAP proporciona la funcionalidad analítica. El nivel de base de datos usa base de datos relacionalmente para el manejo, acceso de datos y obtención de datos. El nivel de aplicación es el motor de ejecución de las consultas multidimensionales de los usuarios. Okay, el motor ROLAP se integra con niveles de presentación a través de los cuales los usuarios realizan los análisis OLAP. Vamos con los sistemas OLAP, que dice que combina las arquitecturas ROLAP y MOLAP para brindar una solución con las mejores características ambas, que serían pues desempeño superior y gran escalabilidad. Un tipo de OLAP mantiene los registros de detalle, que son los volúmenes más grandes, en la base de datos relacional, mientras que mantiene las agregaciones del almacenamiento MOLAP separadas. Vamos con la siguiente diapositiva, que es sistema de gestión del conocimiento. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a los sistemas informáticos para gestionar el conocimiento de las organizaciones que soportan la creación, captura, almacenamiento y distribución de la información. La idea de un sistema de gestión de conocimiento es permitir a los empleados tener un acceso completo a la documentación de la organización, orígenes y soluciones. Hay un ejemplo para dar, es que la empresa donde un ingeniero conoce la composición de metales que podría reducir el nivel de ruidos en motores. Compartiendo esta información se podría ayudar a diseñar motores más efectivos o podría ayudar a dar ideas de otros componentes de la organización que puedan utilizar para mejorar la calidad de sus motores. Vamos con la siguiente diapositiva, que es la preparación de los datos. Consiste en consolidar y limpiar los datos identificados en el paso para definir el problema. ¿Y cuáles son? Pues son la calidad de los datos. ¿Eso a qué se refiere? La calidad de los datos se refiere a las actividades que se relacionan, pues, directamente, vaya la redundancia, con la calidad de los datos. Muchas veces resulta necesario procesar los datos antes de derivarlos al modelo de análisis. El preprocesamiento puede incluir transformaciones, reducciones o combinaciones de los datos. La semántica de los datos debe ayudar para la selección de una conveniente representación, y las bondades de la representación elegida gravitan directamente sobre la calidad del modelo y de los resultados posteriores. Ahora vamos con problemas de los datos, que podrían ser las fases de preparación de los datos. Pueden suceder en diversos casos. Este podría ser demasiados datos, como por ejemplo datos corruptos o con ruido, datos redundantes, o sea que se repiten, datos irrelevantes que no obtienen nada que aporte tanto o que afecte saltar esos datos, ¿no? a la información. Una excesiva cantidad de datos, por ejemplo los muestreos es un ejemplo de los excesivos muestreos, pues no servían de nada.
Ahora, pues, igual podrían ser pocos datos, estos cuales podrían ser, por ejemplo, datos fracturados, datos incompletos, datos incompatibles y múltiples fuentes de datos. O sea que vamos con la siguiente diapositiva, que son la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? En primera, es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explotar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática. ¿Con qué objetivo? Objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos de un determinado contexto. ¿Para qué surge esta minería de datos? Pues prácticamente surge para ayudar a comprender el contenido de un repositorio de datos con este fin. Hace uso de prácticas estadísticas y en algunos casos de algoritmos de búsqueda próximos a la inteligencia artificial, más cercanos a la inteligencia artificial y a las redes neuronales. ¿Okay? Entonces, de forma general, los datos son la materia prima bruta. En el momento que el usuario les atribuye algún significado, especialmente pasan a convertirse en información. Siguiente diapositiva. La minería de datos suele componerse de 4 etapas principales. ¿Cuáles son esas etapas? La primera es determinación de los objetivos. Esto quiere decir que trata de la delimitación de los objetivos que el cliente desea bajo la orientación del especialista en minería de datos. Procesamiento de los datos, esto es a la selección, limpieza, el enriquecimiento, la reducción y la transformación de la base de datos. Pues esta etapa consume generalmente alrededor de 70% del tiempo total de un proyecto de minería de datos, que pues prácticamente es la mayoría del tiempo que se dedica a esta etapa, el preprocesamiento de los datos. Vamos con la determinación del modelo. ¿Qué es esto? Es un análisis estadístico de los datos. Después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos para obtener una primera aproximación. Se utilizan según los objetivos planteados y la tarea que debe llevarse a cabo. Pueden utilizarse algoritmos desarrollados en diferentes áreas de la inteligencia artificial, que esto pues, nos ayudaría bastante a pues, agilizar, ¿no? esta etapa. Luego vamos con la última etapa, que es análisis de los resultados. ¿Y qué es la etapa de análisis de resultados? Pues verifica si los resultados obtenidos son coherentes y los coteja con los obtenidos para el análisis estadísticos y de visualización gráfica. El cliente determina si son novedosos y si le aportan un nuevo conocimiento que le permita considerar pues, sus decisiones. Ok, ahora vamos con la siguiente diapositiva, que son los patrones. ¿Qué quiere decir los patrones? Los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software y ambos hábitos referentes al diseño de interacción o interfaz, que resulta ser una solución a un problema de diseño. Para que una solución sea considerada un patrón, debe poseer ciertas características. Por ejemplo, puede ser, debe haberse comprobado su efectividad, resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores. También debe ser reutilizable. ¿Qué significa que sea reutilizable? Pues que es aplicable a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias y pues el patrón sigue funcionando y sigue dando resultados esperados. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte, de la parte de mi equipo. Espero que les haya sido de gran ayuda y pues gracias por su atención.